esa porción de texto que se encuentra allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Nosotros la hemos estudiado, hemos pasado por esa porción de las Escrituras hace más de 2 años, cuando estudiamos expositivamente la primera carta de Pablo a Timoteo. Nosotros hablamos mucho acerca, en ese entonces, del gobierno de la Iglesia de Cristo, enfatizando el lugar que tiene el ministerio pastoral en la congregación de creyentes. De hecho, habíamos ocupado una serie de 4 sermones para desarrollar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Nosotros aprendimos en ese entonces que la Escritura presenta a los pastores como aquellos hombres que han sido llamados y calificados por Dios para servir a la iglesia y para guiar al pueblo del Señor a través de su palabra, no a través de sus ideas, sus buenas intenciones que pueda tener un hombre, sino a través de la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final en la iglesia del Señor, por lo cual los pastores son llamados a ministrar la palabra de Dios a la iglesia. Y la realidad es, hermano, que muchas veces se enfatiza el ministerio pastoral y se deja, por decirlo de alguna manera, no a un lado, pero muy sutilmente tal vez se habla del ministerio diaconal. De hecho, lamentablemente, en nuestros días podríamos decir que el oficio diaconal está como desapareciendo en las iglesias evangélicas o se ha ido desvirtuando quizás y ha ido mutando y tomando otras formas, otras prácticas, etcétera, etcétera. De hecho, si vos buscas literatura bíblica, literatura centrada en el Evangelio, literatura profunda acerca del oficio diaconal, probablemente no encuentres demasiado como sí lo hay para el ministerio pastoral. Entonces, dentro del mismo mundo evangélico está esa connotación de que quizás el ministerio pastoral es el ministerio más importante o el oficio más importante, y después siguen lo que serían los diáconos, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que en esta primera aproximación al tema, nosotros podamos tener una comprensión bíblica al respecto y no pensar que tal vez hay un oficio más relevante o más importante que otro. De hecho, en la porción que nosotros acabamos de leer recién, Pablo aborda las calificaciones pastorales, perdón, las calificaciones que debe tener un diácono, pero lo interesante y lo curioso es que no se dice nada al respecto en cuanto a funciones. Si observas nuevamente el pasaje, vas a ver que cuáles son las características que debe reunir los hombres que aspiran al ministerio diaconal. Y eso está respondido en cierta manera en el texto, pero no se nos dice nada en cuanto a las funciones. Es más, a ustedes les sorprendería saber que no hay en el Nuevo Testamento una porción de las Escrituras que aborde de manera literal, que vos encuentres y digas, bueno, las funciones del ministerio diaconal son estas. No, no hay. Lamentablemente no lo vamos a encontrar en la Escritura. En nuestro pasaje que leímos recién y que Pablo escribe allí a este hombre Timoteo, lo que está haciendo Pablo es dar por sentado que tanto Timoteo como los destinatarios de la carta, que en ese entonces era la iglesia allí en la ciudad de Éfeso, Pablo está dando por sentado de que esa gente sabe de qué se trata fundamentalmente el ministerio pastoral. Por esa razón, él solamente se va a limitar a hablar de las calificaciones. Él va a hablar acerca de cuáles son las características que deben observar en los hombres que anhelan el ministerio diaconal. Claramente, hermanos, esa noción o eso que Pablo está dando por sentado hace 2000 años atrás, ese entendimiento que los creyentes tenían del oficio diaconal, que tal vez no fue preciso que él empieza a detallar las funciones, claramente esa noción fue variando, variando, variando y mutando, podríamos decir, hasta el día de hoy, se fue diluyendo con el tiempo. Por eso, aunque les parezca raro, es sumamente importante y fundamental que 2000 años después nosotros como iglesia local en este lugar
entendamos, profundicemos, ¿no es cierto? Eh, que el pasaje que nosotros vamos a estudiar es crucial para la iglesia local hoy, en nuestros días. Es de suma importancia para la iglesia local en Sunchales. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio. Hubo un momento en la breve historia de esta congregación donde se hizo necesario ordenar un hombre como pastor. Bueno, esa misma realidad tenemos hoy para con el oficio diaconal. Entonces, es sumamente importante que los creyentes, la iglesia que va a hacer oír su voz y su voto, entienda en qué consiste el ministerio diaconal. Y lo peor que nosotros podemos hacer como iglesia es pensar lo que les decía antes, que tal vez es un pensamiento que prevalece en el mundo evangélico, donde el ministerio pastoral tiene más importancia que el ministerio diaconal. Lo peor que podemos hacer es pensar de esa manera. Entonces, volviendo, hermano, a la esencia, al corazón del sermón de hoy, los oficios vigentes que hoy tiene la Iglesia de Cristo, vemos a la luz de la Escritura que son el oficio pastoral, el oficio diaconal, y eso no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a grados meritorios. No se trata de que a un oficio aspiran los mejores hombres de la iglesia, al otro oficio aspiran los que no son tan buenos en cualquier índole que se te ocurra. No se trata de que para un ministerio califican, ¿me entendés?, los hombres más dotados o los hombres más calificados o inteligentes. No. Y hay algo que es crucial en esta iglesia local y que eso en cierta manera nos demuestra la importancia que nosotros le damos al ministerio pastoral. ¿Y cuál es? Hay un principio que forma parte de la filosofía de ministerio de esta iglesia local y que tiene que ver precisamente con que aquellos hombres que anhelan el ministerio pastoral, no por mandato bíblico, sino porque forma parte de nuestra filosofía de trabajo y porque creemos que es sumamente prudente, creemos que es saludable para el liderazgo de la iglesia local y para el liderazgo, para la salud de la congregación puntualmente. Nosotros afirmamos y creemos que el hombre que va a ser pastor debe ser un diácono. Repito, no por mandato de la Escritura, no vamos a encontrar eso en la Escritura, pero a nivel local pensamos que es saludable para el ministerio de ese hombre, para la salud de la congregación, que ese hombre pueda servir, que pueda involucrarse en esas funciones que se llevan adelante en el oficio diaconal y que hoy las vamos a ver. Entonces, eso, en cierta manera, demuestra la importancia que nosotros le damos como congregación local. Y una aclaración pertinente, el diaconado no es como un escalón que lleva al hombre al ministerio pastoral. ¿Se entiende? No practicamos esto porque vemos como un escalón, no. De hecho, hay congregaciones que consideramos sanas, bíblicas, iglesias hermanas, iglesias con la cual estamos muy de acuerdo en cuanto a la doctrina, que ellos no ven esto como una práctica tal vez viable en la iglesia local y es sumamente respetable. En ese sentido hay libertad, pero me gusta hacer esa aclaración, no es por mandato bíblico, sino que lo consideramos como algo saludable para el liderazgo y para la iglesia en general. Entonces, cuando hablamos de los oficios vigentes en la iglesia de Cristo, no hablamos de grados meritorios, no hablamos de meritocracia, sino que estamos apuntando estrictamente a funciones. El énfasis del sermón de hoy es que esta iglesia entienda que la función del pastor es distinta a la función de un diácono. Yo voy a hacer en el texto, yo voy a hacer en este sermón lo que Pablo no hizo en el texto, y antes de que eso suene a herejía, déjenme explicarle a qué me refiero. Pablo no le habló a Timoteo y a la iglesia de Éfeso acerca del ministerio diaconal. Repito lo que dije antes, porque esta gente sabía de qué se trataba. Él se limitó solo a las calificaciones, pero nosotros en esta noche lo que vamos a hacer es dedicar tiempo
a tener una perspectiva bíblica del ministerio diaconal y en qué consiste. Por lo que les decía en la introducción, necesitamos, 2000 años después de que esto fue escrito, necesitamos meditar profundamente en las implicaciones del ministerio, del oficio. En el capítulo 3, que nosotros hemos leído recién, Pablo está dejando claramente establecido cuáles son los únicos oficios vigentes en la iglesia de Cristo. Si leemos el versículo 1 del capítulo 3, Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ahí dan las calificaciones del, eh, del ministerio pastoral. Nosotros ya sabemos, porque hemos estudiado esto, que obispo es lo mismo en la práctica que pastor y que anciano. Son tres términos que se utilizan de manera indistinta en el Nuevo Testamento, pero que están señalando a la misma persona y están señalando al mismo oficio. Ahora, Pablo aborda el tema en cuanto a los pastores y en el verso 8 aborda el tema en cuanto al otro oficio vigente que son los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser. Fíjense que él toma lo que dice para el ministerio pastoral y pone en el mismo nivel de importancia a los diáconos. Pablo está reconociendo, como les dije, ministerio pastoral y ministerio diaconal en iguales condiciones de importancia para la iglesia local. Y fíjense que en su carta a Timoteo, él se va a concentrar en esos dos oficios. Cuando Pablo le escribe otra carta a otra iglesia que se encuentra allí en Filipo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, verso 1, va a decir, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, dice que están en Cristo Jesús, allí en Filipo, los santos que están en Cristo Jesús, con los obispos y diáconos. Es interesante. Él está comenzando una carta, está saludando a la carta y ya está reconociendo a los santos, es decir, a la congregación de creyentes y sus oficiales, obispos y diáconos. No le dedica su carta a nadie más que a la iglesia y a los oficiales de la iglesia. Por eso vamos a profundizar ahora en un solo apartado que tiene que ver con los diáconos. Etimológicamente, para aquellos que toman nota, para ir metiéndonos en el concepto de la palabra diácono. ¿Qué significa la palabra diácono? La palabra diácono es una traducción literal de una palabra griega que se escribe parecida al español, nada más que en vez de C, la palabra griega tiene una K, diácono con K, que significa literalmente servidor. Esa es la traducción o el significado de esa palabra. Hay un contexto secular que nosotros vemos en la Escritura, es decir, un contexto ajeno a la Iglesia de Cristo, donde es usada la palabra diácono en aquel entonces, en el primer siglo, y por supuesto está el contexto cristiano, el contexto del Nuevo Testamento. Así que yo quisiera simplemente hacerle mención del uso de esta palabra que tuvo en aquella época en el mundo secular. Era una palabra que se usaba para referirse, por ejemplo, a alguien que estaba encargado de cuidar una casa, de cuidar un lugar de residencia. A veces se le asignaba, por ejemplo, esa palabra se le asignaba a aquellos que cumplían tareas de esclavo. Esa era la connotación en el mundo secular, no en el contexto cristiano. Era una persona, por lo general describía una persona que ejercía tareas que por lo general la hacían los esclavos. Un diácono, por ejemplo, en ocasiones realizaban tareas que no eran dignas de que las hiciera un hombre que gozaba de total y absoluta libertad, de un hombre libre. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que las personas que sirven las mesas se les llama diácono. Hay un escenario en la vida y ministerio del Señor Jesucristo que se relata allí en Mateo 8:14. Dice el relato de Mateo que Jesús va a la casa de Pedro y él ve a la suegra de este que estaba postrado en una cama, estaba con fiebre, dice el texto. Lo que hace el Señor es toca su mano, la fiebre la dejó
Ella se levantó, dice, vigorosa, con salud, y les servía al Señor y a sus discípulos. Y ahí esa palabra que a nuestro lenguaje se traduce como servía, es la palabra griega que es diácono. Esta mujer estaba ejerciendo una especie de diaconía, sirviendo a los que habían llegado allí a ese hogar. Ahora, la situación cambia drásticamente en el contexto del uso que se le da en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que el Nuevo Testamento nos habla de una palabra griega que es diácono con K o diaconía, que es el acto de servir. Y se usaba no para hablar de algo indigno, sino que todo lo contrario, se usaba para hablar de algo digno que todo creyente tiene que hacer unos por otros, como una muestra de la manifestación del amor cristiano. Fíjense que el cristianismo vino a cambiar el uso y la connotación de esta palabra, que era una palabra conocida allí en la cultura popular. Esa palabra diácono posteriormente se va a utilizar en las cartas para hablar del oficio que está vigente hoy en nuestros días en la Iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento le dio un significado especial porque le asignó cierta dignidad al término que antes no lo tenía. Entonces, para aclarar, en ninguna parte de la Escritura, siempre que se habla del oficio diaconal, se habla como una tarea indigna, sino todo lo contrario. La palabra siempre aparece cuando se habla del ministerio como tal, cuando se habla de un servicio que un creyente está ejerciendo hacia otro creyente de la iglesia. Es decir, nosotros vemos por el testimonio que nos da la palabra de Dios que el diaconado es un oficio, pero a la vez es una obra digna, que le da dignidad al hombre, a la mujer, a la persona, al creyente. En Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido. Pero escuchen estas palabras, cada uno, no dice algunos, sino todos los que forman parte de la iglesia del Señor, según el don que ha recibido, y ahí aparece la palabra griega, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra ministrelo, que aparece en el pasaje, es la variación que tiene la palabra griega, que es diaconía. Pedro está diciendo, cada uno, no solamente aquellos que son los oficiales de la iglesia, los diáconos, no, sino cada creyente, cada hermano de la iglesia, dice Pedro, tiene dones. ¿Y qué tiene que hacer ese creyente? Tiene que usar esos dones en el funcionamiento para bendecir a la iglesia, para desarrollar al cuerpo local de creyentes, para la edificación del resto de los hermanos. Y cuando cada uno hace eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo una diaconía, está ministrando, está sirviendo a la iglesia. Entonces, bajo esa perspectiva, todos somos diáconos en la iglesia porque estamos llamados a servirnos unos a otros. Y estamos llamados a cumplir y a ejercer esas más de 50 responsabilidades que hay en la Escritura cuando vos encontrás unos a otros. Si vos en el Nuevo Testamento buscás y te tomás la tarea de marcar cuáles son esas responsabilidades que tenemos uno para con otros, unos a otros, vas a ver que hay más de 50 responsabilidades que tenemos. Entonces, cuando hablamos de diaconía, hablamos de algo que atraviesa a toda la congregación. La palabra diácono tiene un sentido sumamente amplio y general y va más allá del oficio en sí y nos involucra a todos y nos hace a todos diáconos, servidores a tiempo completo. No es algo que solamente está para algunos, sino para todos, es lo que nos muestra el Señor. Estamos llamados a tener una diaconía, un servicio completo para con los creyentes. Y Cristo, hermanos, es el más grande modelo de diácono que nosotros tenemos en la Escritura. Si vos pensabas en algún hombre del primer siglo, en algún creyente, no. Sin duda hubo muchos, pero Cristo es el modelo supremo. En Marcos capítulo 10, el evangelio que estamos estudiando, el evangelio según Marcos, que estamos estudiando y lo interrumpimos ya hace algunos meses, ya lo vamos a retomar después de esta serie. En el capítulo 10, verso 45, está el corazón. Es el corazón, hermanos, de ese evangelio. Y va a decir,
porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la palabra griega diácono. Marco está diciendo que el Señor Jesucristo vino para, no vino, perdón, para ser servido, para que se ejerza diaconía para con Él, sino que Él vino para ejercer el diaconado. Él vino para servir, dice el texto. Él vino para ser un diácono, podríamos decirlo con nuestras palabras, a tiempo completo. Y lo más glorioso del diaconado de Cristo, hermanos, y esto es glorioso y es confrontador para nuestra mente y nuestro corazón, porque lo más impactante del diaconado que ejerció el Señor Jesucristo es que Él no vino a servir a personas que merecían ser servidas. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio te va poniendo en perspectiva de lo que es este oficio representado en la persona de Cristo? Él no vino a servir, a ejercer diaconía solo para con la gente que sí merecía, que sí lo merecía. No, lo que Marco está diciendo se encuentra en el contexto de que el Señor Jesucristo dio su vida en rescate por muchos. Él sirvió, no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. ¿Y cuál es el contexto? Entregar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo hizo una diaconía para la gente en ese entonces y para nosotros 2000 años después y para todas las personas que pasen a lo largo de la historia. Hizo una diaconía, Cristo, que le costó la vida. Esa es la idea. Detrás de lo que está afirmando, detrás del corazón del Evangelio, según San Marco. Entonces, con todo lo que vimos hasta acá, va tomando forma, va tomando dimensión, hermanos, lo que es el diaconado en la iglesia. Se dan cuenta las implicaciones que la Escritura nos muestra que tiene este oficio. El Evangelio de la Cruz, hermanos, nos habla del mayor ejemplo de diaconía que puede existir. Nosotros no podemos hablar de un oficio vigente en la iglesia el día de hoy, desconectándolo del eje central de la Escritura, que es nada más y nada menos que Cristo, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión a los cielos. Eso es el Evangelio. Y nos habla del mayor ejemplo de diaconía que encontramos no solo en la historia, sino en la misma Escritura. Dios mandó a su Hijo Jesucristo nada más y nada menos que a servirnos, a rescatarnos, dice la Escritura. Jesucristo vino a servir a hombres pecadores y vino a dar su vida por ellos. ¿Qué nos dice el Evangelio? El glorioso Evangelio de Cristo nos dice que si yo soy un pecador, a través del arrepentimiento y la fe, yo puedo hallar la salvación que mi alma necesita. Esa es la proclamación central del Evangelio. Pero el Evangelio de la Cruz también nos habla de servicio, también nos habla de un sacrificio desinteresado, de un servicio sacrificial desinteresado, sin condiciones, que ¿quién? Que el mismo Hijo de Dios ofreció por personas como nosotros. Así como ocurre con el pastorado, con el ministerio pastoral, el oficio diaconal también es exclusivamente centrado en el Evangelio. Y eso tiene que aclararnos a nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, este grado de importancia. Son igual de importantes para la iglesia del Señor, tanto un oficio como el otro. Todo esto que hemos visto hasta ahora nos da más luz, hermano, para poder acercarnos a la comprensión del oficio diaconal. Una persona que es nombrada como diácono de la iglesia es alguien que ha sido ordenado, dice un autor, de manera especial al ministerio de servicio, al ministerio de servir a los creyentes. Y agrega este autor, en una iglesia donde se pierde de vista el servicio, se ha desenfocado lo que el ministerio en esencia debe ser. No queremos ser una iglesia así, que pierda de foco, que pierda de vista el valor y el real significado que tiene el servicio en la congregación. Para seguir entendiendo más del oficio, veamos el origen a la luz de la Escritura. Pueden buscar Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6.
Ese libro es un libro por el cual pasamos también hace tal vez 2 años o año y medio quizás. Estudiamos expositivamente el libro de Hechos. Nosotros vimos, cuando estudiamos este libro, que surge la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Allí a partir de la llegada del Espíritu Santo, allí a los creyentes que estaban en el templo. Y conforme se comienza a proclamar el Evangelio de la Cruz, la iglesia del primer siglo crece, y conforme crece la iglesia, crecen los problemas. Y hay un problema que es tratado de manera inmediata por los apóstoles en Hechos capítulo 6, verso 1. Dice así el texto de la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, dice el verso 3, ¿qué tenían que hacer? Busquen hermanos entre vosotros, busquen hermanos, dice, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hasta ahí el texto, hermano. Si nosotros nos limitamos a entender este pasaje que se relata allí en Hechos 6, con la traducción al español, nosotros vamos a pensar que en ningún lado, en ninguna parte, a estos hombres, a estos 7 hombres que se mencionan allí, se les llama diácono. Claro, pasa que nosotros tenemos un dilema con la traducción a nuestro lenguaje con respecto al lenguaje original. Si nosotros miramos así muy por arriba, en ninguna parte se menciona diácono. Y eso en realidad tiene cierta razón, por decirlo de alguna manera, pero lo que no podemos hacer, hermano, es negar que es un pasaje que tiene fuertes connotaciones de servicio. No aparece la palabra diácono, la palabra griega con K, diácono como tal, pero sí lo que vamos a observar en el texto original es que aparecen las variaciones que esa palabra tiene. La palabra diaconía aparece, por ejemplo, en el verso 1, cuando dice que las viudas eran desatendidas en la distribución. Esa es una palabra traducida al español, pero que la palabra original es diaconía. Dice en la distribución diaria. Lo que Lucas, que es quien escribe este libro, está relatando es que había un problema en la distribución, es decir, había un problema en la diaconía. Estaba surgiendo un problema en términos de servicio allí en la iglesia primitiva. Y esto es claramente descriptivo en la escritura. Se está describiendo algo, pero es un fiel reflejo de lo que ocurre en una iglesia cuando no está presente el oficio diaconal. La congregación comienza a crecer y comienzan a crecer junto con la congregación los problemas, las dificultades. Entonces se hace claramente visible, necesario, el oficio diaconal. En el verso 2, en la respuesta que dan los apóstoles, otra vez aparece la palabra diácono en la forma infinitiva que tiene el verbo. Aparece ahí una palabra que es rara, no se las voy a decir, pero que tiene su origen en la palabra diácono. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Ahí aparece la variación del verbo, a las mesas. Concretamente lo que estaban buscando los apóstoles eran personas que ejerzan el ministerio de diaconía, el ministerio de servir. Ese era el foco. Los problemas que empezaron a surgir en la iglesia, ¿cómo lo resolvieron los apóstoles? ¿Con poder de lo alto? No, lo resolvieron con un ministerio de diaconía, con un ministerio de servicio. De hecho, muchos autores, hermanos, coinciden que este episodio de la iglesia primitiva podríamos identificarlo como el primer precedente del ministerio diaconal.
No existe la palabra diácono como tal, pero sí existen sus variaciones, dijimos. Entonces, muchos estudiosos de la Escritura dicen el primer precedente, o sea, el origen de lo que sería el ministerio diaconal, se encuentra allí en Hechos 6. Hay un autor que de hecho dice lo siguiente en su comentario del libro de los Hechos: a pesar de que el título de diácono no es usado, aún así, el veredicto de la iglesia primitiva ha sido en todas las edades, perdón, el veredicto de la iglesia en todas las edades ha sido reconocer este pasaje como la institución del oficio. A lo largo de la historia, la iglesia ha mirado para atrás y ha pensado y ha dicho, ahí está el origen, ahí está el principio. Dijimos, Hechos 6 nos plantea un problema en la distribución diaria de alimentos. ¿Cuál era el contexto? Nosotros observamos, a la luz del libro de los Hechos, observamos que la iglesia de Jerusalén no solamente velaba por el alma de los creyentes, sino que también cuidaba a los hermanos que estaban en necesidad dentro de la iglesia. Había un sentido de responsabilidad muy fuerte hacia aquellos que eran más vulnerables. En este caso, en el contexto hay problemas con las viudas. Fíjense que estamos hablando de un momento de la iglesia, un momento clave en la historia de la iglesia, donde la pobreza azotaba a la iglesia del Señor en aquel entonces. Hechos 4:32. Vamos a leer Hechos 4:32, dos capítulos para atrás. ¿Qué dice el texto? Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, ¿están leyendo bien? Dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Los hermanos que estaban mejor económicamente, ¿qué es lo que hacían? Repartían, dice, sus bienes voluntariamente, y no lo hacían por imposición de alguien en particular, por imposición de los apóstoles en este caso. En Hechos 5 nosotros vamos a ver el caso de Ananías y Zafira. Si ustedes observan allí, no hace falta que lo lean, pero ahí se relata el caso de un matrimonio, que ellos, dice el texto, que engañaron a los apóstoles. Cuando Pedro los confronta, él no recriminó a Ananías por no haberle dado todo el dinero de esa venta que él había hecho de una casa, de una propiedad, sino que lo confronta por haber mentido. Dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué hizo Ananías? Vendió una propiedad, quiso figurar que él ayudaba, pero en realidad de esa venta él robó en cierta manera, sustrajo una parte. Dice Pedro, reteniéndola no se te quedaba a ti. Entonces, si vos te la guardabas, no era, y vendida, dice, no estaba en tu poder. Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. La entrega que hacían los hermanos en ese entonces no era por imposición, dijimos, era algo voluntario. Ese patrón no se vio en la historia de la iglesia con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Por lo que aprendíamos y veíamos en la enseñanza de los martes con el pastor John. ¿Se acuerdan que él hacía la distinción entre lo que es descriptivo y lo que es normativo? Nosotros vemos que la escritura nos está describiendo lo que hacían los creyentes en ese momento crucial de la historia del cristianismo. Era algo descriptivo, no era algo prescriptivo, no era una norma que tenía que ser cumplida por la iglesia en todas las edades. Pero, hermano, acá viene el pero gigante. Nosotros vemos de manera muy clara en la escritura que fue la solución más rápida en la iglesia primitiva para satisfacer, ¿qué cosa? La necesidad, para satisfacer las carencias de los creyentes en ese momento de la historia. En Hechos capítulo 2, cuando se relata allí
el día de Pentecostés, ¿qué pasaba en el contexto? Llegaron personas a adorar a Jerusalén. Hechos capítulo 1, perdón. Llegaron personas a adorar a Jerusalén de un montón de lugares, de un montón de ciudades. Era el día de Pentecostés. Y ese día dice la Escritura que miles de creyentes, a raíz de la predicación de Pedro, se convierten al Evangelio. Y muchos de esos creyentes, muchos, estamos hablando de miles, ¿qué es lo que decidieron en ese momento? Ya no volver a sus ciudades. El Evangelio impactó de tal forma la mente y el corazón de esas personas que ellos decidieron no volver y quedarse allí en Jerusalén, porque allí era donde estaba surgiendo la iglesia del Señor. Básicamente lo que hacen muchos creyentes en nuestros días de trasladarse, de mudarse a un lugar donde hay una iglesia bíblica, donde hay una iglesia donde se enseña fielmente la Escritura. Bueno, en el principio, en ese comienzo, ellos van a ese lugar a adorar en el día de Pentecostés, se encuentran con la proclamación gloriosa del Evangelio de la cruz, en la voz del apóstol Pedro, y esos creyentes deciden quedarse ahí. Adivinen qué pasó. Eso generó los problemas que la iglesia naciente y creciente va a tener que resolver en ese entonces, que es problema económico. Imagínense miles de personas que se quedan en un lugar donde no tienen propiedades, no tienen trabajo, no tienen... Uno pudiera decir, wow, qué imprudente. Eso es no pensar bien las cosas, pero fue lo que pasó y providencialmente eso sucedió. Tenía que ser así. Ellos se quedaron ahí, eso generó un problema económico serio. Muchos hermanos vinieron, se vieron en la necesidad de los creyentes locales de vender sus propiedades, ponerlo a disposición de los apóstoles, porque esa era la forma más rápida para resolver los problemas que había allí con esos creyentes, nuevos creyentes. En ese contexto, que la iglesia del Señor comienza a crecer y a crecer, entonces los apóstoles, ¿qué vemos en el texto? Se vieron limitados. Y vos decís, ¿cómo puede ser estos hombres que fueron llenos de poder, eh, llamados, ordenados al ministerio apostólico por el Señor? Pero es lo que vemos en el texto. Se vieron limitados para ejercer, ¿qué cosa? El trabajo de diaconía, el trabajo de distribución diaria. Creció tanto que ellos no podían realizarlo. En otras palabras, los apóstoles se vieron limitados para ejercer el oficio diaconal que tal vez hasta ese entonces lo venían ejerciendo y haciendo allí en esa iglesia creciente. ¿Qué es lo que dice Hechos 6? Hubo murmuración de los creyentes, que eran griegos. ¿Por qué? Porque las viudas, imaginen, no piensen en una viuda como en el día de hoy, como tal vez hay en nuestros tiempos. Imagínense una viuda del primer siglo, ¿no es cierto? Donde hay una cultura donde la mujer es reducida prácticamente a la nada. Y el cristianismo viene a darle valor a la mujer en ese contexto, en ese sentido. Una mujer que quedaba sola quedaba absolutamente desamparada, no quedaba con un sueldo, con una jubilación del viudo, etcétera, etcétera. Entonces, dice el pasaje que las viudas griegas no estaban siendo bien atendidas tal como pasaba con las viudas judías. Y ahí comienza el problema. Y los apóstoles, ellos observan que hay dos formas de resolver esto. Hay dos alternativas. Una, ¿cuál es? Comienzan a predicar menos la palabra de Dios para dedicarse al servicio, a la distribución diaria, es decir, dejan a un lado la proclamación y la predicación de la Biblia y el ministerio de oración y se comienzan a enfocar más en el servicio, o delegan esa tarea, esa función. Acuérdense lo que hablamos al principio, función, el foco del sermón está puesto en función, o delegan esa función en otros hombres. Y por el testimonio que nosotros encontramos de la Escritura, claramente ellos no fueron por la primera opción, ellos fueron por la segunda opción. Entonces, dice el verso 2 de Hechos 6, llamaron a todos a una reunión y allí dijeron, estoy leyendo la lenguaje actual, entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien, dice esta traducción. La Reina Valera 60 dice, no es justo, no es agradable. La Nueva Versión Internacional dice, no es conveniente. ¿Qué cosa? Que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Todos los bienes materiales, el dinero venía a ellos, la comida venía a ellos, y ellos se encargaban de repartir. No, no es conveniente, porque ahí la iglesia está creciendo y no hay un trabajo eficaz,
porque hay algunas que están siendo desatendidas, y algunas viudas están generando, hay los hijos probablemente, o los familiares de esas viudas están generando ahí un problema. Dice la Nueva Traducción Viviente: nosotros los apóstoles debiéramos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Los apóstoles dejaron claro, hermanos, que no es correcto que ellos dejen de predicar la palabra de Dios y descuiden su propia vida de oración, pero tampoco es correcto que los pobres sean desatendidos. El texto nos pone en esas dos realidades. No es correcto que dejemos esto, pero tampoco es correcto que los hermanos más necesitados sufran y padezcan. Por eso nosotros podemos entender hoy, hermanos, que fue el tiempo providencial del Señor donde se puso en acción, podríamos decir, el ministerio diaconal. Fíjense qué interesante que es el origen, hermanos, cuál es el origen que tiene el oficio. Un oficio claramente dedicado a servir a las personas vulnerables de la congregación de los santos. El oficio diaconal, hermanos, nace del mismo corazón del Señor. ¿Por qué? Porque no hace otra cosa más que reflejar el corazón de Dios. Y si ustedes no están convencidos de esto, acompáñenme, yo les voy a... No, no busquen, no, pues son varios pasajes, déjenme que yo les lea y pongan su atención. Repito cuál es el principio. El oficio diaconal nos muestra a nosotros cuál es el corazón del Señor, porque refleja el corazón de Dios. Nosotros vemos en la Escritura que Dios tiene un especial cuidado por aquellos que están en una condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes son ellos? Los pobres, los desamparados, las viudas, los huérfanos. Salmo capítulo 9, verso 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dice el salmista que Dios es un especial refugio para aquel que está en pobreza. Salmo 41, verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios no solamente es un refugio para el pobre, sino que Dios también es un refugio para aquel que está pensando en el más necesitado. Proverbio 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Fíjense cómo Dios toma en serio el cuidado del pobre. Fíjense cómo Dios toma tan en serio que Él toma, dice, la causa del pobre como si fuera propia. Porque aquel que bendice a un pobre, dice Dios, le será retribuido, se le volverá a pagar. Cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan ese escenario que se relata allí en Mateo? Juan el Bautista dudando si Cristo era o no el Mesías. Él mandó, dice, a un grupo de sus discípulos a preguntarle, miren, Mateo 11:2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a uno de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Miren la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. ¿Qué cosa oyen y ven? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres, dice el texto, les es anunciado el Evangelio. Dice un autor, la iglesia de Cristo en el día de hoy está enferma de mostrarle al mundo que es exitosa. Sí. Y esto es tan descriptivo de lo que pasa en nuestros días, hermano. Escuchen esto, la iglesia, repito, está en el día de hoy enferma, dice, de mostrarle al mundo que es exitosa. La iglesia exhibe las celebridades que forman parte de ella, como si fuera una honra para la iglesia tener celebridades dentro de ella, cuando en realidad es una honra para esas celebridades pertenecer al cuerpo de Cristo, porque el Señor no les pone atención a las celebridades, dice, sino que el Señor le pone atención a los necesitados, a los vulnerables, a los pobres. Hermanos míos y amados, Santiago 2:5, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. La Biblia no hace una apología a la pobreza, hermanos, pero somos necios y ciegos y no vemos
el real significado que el Señor le da a los vulnerables. Dice el lenguaje actual, escúchenme bien, hermanos queridos, Santiago 2:5 estoy leyendo. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza. ¿Un pobre en qué puede confiar? Tiene riqueza, tiene poder para confiar, no le queda otra que confiar en Dios, es lo que está diciendo Santiago, y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. Contá los pobres que fueron asombrados y que abrazaron el glorioso mensaje de Cristo durante su ministerio terrenal, y contá los ricos. ¿Hubo ricos? Claro que sí. Dice el Evangelio, vayan y díganle a Juan el Bautista que el Evangelio está siendo proclamado a los pobres, dice. Por último, hermanos, siguiendo profundizando ahí en el ministerio diaconal, veamos la función o el ministerio esencial del oficio diaconal. Dice un autor, los diáconos son una extensión de la mente, del corazón y la mano de los pastores con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Antes que estuvieran los diáconos, nosotros vimos, eran los apóstoles los que se ocupaban de administrar los bienes, ¿no es cierto?, para distribuir entre los pobres. Por eso en el verso 3, allí de Hechos capítulo 6, el texto que leímos antes, ellos determinan, ellos no van por la opción de hacer a un lado la predicación y la oración, no. Ellos van por la alternativa de delegar su parte de su trabajo. Dice Hechos 6, versículo 3, buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos. Fíjense, ahí nos habla de la esencia del ministerio diaconal, a quienes encarguemos de este trabajo. Principio a tener en cuenta, consideraciones importantes, hermanos. Los diáconos no trabajan independientemente de los pastores, sino que los pastores delegan por este modelo descriptivo que nosotros observamos allí en el libro de Hechos. Los pastores delegan en los diáconos el trabajo que ellos mismos físicamente no pueden hacer. Pero al fin de cuentas, los que terminan siendo responsables ante Cristo son los pastores del trabajo que hacen los diáconos. Entonces, ahí hay algo importante, lo repito, hermano. Al fin de cuentas, son los pastores los responsables ante el Señor de la labor que hacen los diáconos. Los diáconos no trabajan ni independientemente ni paralelamente a los pastores. Los pastores delegan en ellos los trabajos que físicamente no pueden ejercer, pero que tienen que ser hechos en la iglesia de Cristo y que son esenciales. Probablemente nosotros no tengamos la herencia que tuvo la iglesia del primer siglo, es decir, quizás hay personas necesitadas en medio nuestro, quizás no tenemos viudas desamparadas como sí ocurría en el primer siglo, quizás no tenemos personas en extrema vulnerabilidad, en extrema pobreza como sí lo había en el primer siglo, pero claramente esta congregación local de creyentes tiene necesidades. Los creyentes tienen necesidades, carencias, y que tienen que ser cumplidas por, en este caso, el oficio diaconal. Dijimos, los pastores son responsables directamente ante Cristo. Eso nosotros lo vemos en Hechos capítulo 6, por ejemplo, otra porción de la escritura que para nosotros es descriptiva, pero nos enseña algo profundo. Allí se relata que la iglesia en Jerusalén está pasando por hambre. Imagínense esto, por favor, quiero tener su atención en este lugar. Hechos capítulo 6, vimos el crecimiento que está teniendo la iglesia en Jerusalén. Nosotros sabemos, si seguimos lo que ocurre progresivamente, el Evangelio deja de estar encapsulado en Jerusalén y empieza a salir y se empieza a extender el Evangelio por el resto de la región y está llegando a lugares fuera de los umbrales de Jerusalén. Está llegando el Evangelio a personas que no son judías, que son llamados gentiles. Entonces, Lucas, en el capítulo 11, nos relata un escenario donde la iglesia en Jerusalén, la iglesia allí primitiva, podríamos decir, está pasando por hambre, y la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, una iglesia compuesta en su gran mayoría por creyentes que no eran judíos, dice que junta una ofrenda para enviarla a los hermanos que están sufriendo necesidad en Jerusalén.
Y nosotros tenemos que recordar que en esta instancia ya había diáconos en Jerusalén. ¿Por qué? Por el problema que hubo con las viudas. Entonces, Hechos 11:29 dice, entonces los discípulos, es decir, los discípulos de la iglesia en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro, es decir, enviar una ofrenda a quienes, a los que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No dice que enviaron a los diáconos de la iglesia de Jerusalén. ¿A quiénes enviaron? A los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo en este caso. La ofrenda fue enviada a los pastores, no a los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Porque los diáconos, nosotros vemos a la luz de la Escritura, no actúan de manera independiente, lo que decía antes, de la autoridad de los pastores. Y en este caso, en este ejemplo puntual que nos pone el libro de Hechos, la ofrenda fue enviada a los ancianos, a los pastores, a los obispos de ahí de esa iglesia, quienes a su vez, ¿qué iban a hacer estos hombres? Iban a delegar, por lo que aprendimos de Hechos 6, iban a delegar en los diáconos para que ellos ejerzan ese trabajo de diaconía, para que ellos distribuyan esa ofrenda a los pobres de la iglesia. Otra consideración importante, los diáconos en la iglesia no tienen la autoridad que tienen los pastores. Ellos no ejercen autoridad sobre la iglesia, sobre la congregación, en el sentido que sí lo hacen los pastores. Esa es función de los pastores. Por eso cuando Pablo habla de los requisitos para el diácono, en nuestro pasaje allí de 1 Timoteo 3, dice que los diáconos deben gobernar bien sus casas, pero no establece que también tengan que gobernar la iglesia, como sí ocurre con las calificaciones que Pablo demanda de los pastores. 1 Timoteo 3:4. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener aquel que aspira al ministerio pastoral? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando le habla a los diáconos, fíjense qué interesante porque él no menciona las mismas palabras y sin embargo parece ser un texto homólogo, digamos, pero no es igual. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahí nomás. A diferencia de los pastores que deben gobernar bien su hogar porque cómo van a gobernar o cómo van a cuidar la iglesia de Cristo. Los diáconos no gobiernan la iglesia, pero deben tener, a lo que dice el texto, y lo vamos a ver en los próximos sermones, deben tener su casa en orden, porque eso es parte de un requisito moral que ellos tienen que ejemplificar a la congregación. Última consideración, antes de la conclusión. A los diáconos tampoco se les exige ser aptos para enseñar. No es la función de los diáconos gobernar la iglesia y tampoco es función de los diáconos, esencial de los diáconos, enseñar a la congregación. ¿Cuál es la labor principal del ministerio pastoral? Ministerio de enseñanza y ministerio de gobierno. Cuando se habla de los requisitos pastorales se deja bien en claro que los pastores deben saber gobernar y deben saber enseñar, porque debe ser apto para enseñar. Pero cuando se habla de los diáconos no se mencionan esas calificaciones. Y lo vimos al principio cuando leímos nuestro texto, que lo vamos a profundizar ahora en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ministerio primordial de los diáconos? De acuerdo, haciendo un resumen, hermano, de acuerdo a lo que nosotros vimos en Hechos 6 y tomando en consideración el sentido etimológico de la palabra, nosotros podemos concluir que el ministerio esencial de los diáconos, no el único ministerio, pero el ministerio esencial es el de velar por la condición física de los hermanos, especialmente de aquellos vulnerables, de aquellos necesitados en la iglesia. Esa es la labor principal de los diáconos. Es un ministerio a través del cual la cabeza de la iglesia, que es Cristo, muestra su amor, dijimos antes, muestra su misericordia por medio de esos hombres, por medio de esos oficiales. El ministerio primordial de los diáconos es el ministerio de misericordia, es el ministerio de servicio hacia la congregación, por encima de cualquier otro ministerio. Los hermanos
que el día de mañana serán elegidos como diáconos de esta iglesia, deben entender que están siendo elegidos primordialmente para ejercer un servicio de amor, de misericordia para toda la congregación, especialmente para aquellos más vulnerables. No solamente gente en necesidades espirituales, en necesidades materiales, digo, porque tal vez no haya quizás personas en esa condición, pero sí también apuntamos a otro tipo de necesidades, necesidades espirituales. Ese es el ministerio primordial, hermanos, de los diáconos. Santiago capítulo 1, verso 27 dice lo siguiente: la religión pura, sin mácula delante del Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Esa no es la religión pura y sin mácula de los diáconos, sino de toda la congregación, de todos los creyentes, está diciendo Santiago. Entonces, cuando hablamos de, del oficio diaconal, no perdamos de vista la perspectiva bíblica, hermanos. Todos ejercemos en la congregación un trabajo de diaconía, digamos. Esa es la carga que Dios ha puesto sobre todos los creyentes a la luz del texto bíblico. Conclusión, hermanos. Y ahora sí, principios finales. Un resumen de todo lo que vimos. El diaconado es un testimonio poderoso en la Escritura del cuidado que Dios tiene de nosotros. Repito, el diaconado es un testimonio poderoso del cuidado que Dios tiene de su iglesia. Dios cuida a su iglesia, no solamente en el sentido espiritual, en el sentido de la proclamación de la Escritura. No, Dios cuida en un sentido total, en un sentido completo. Y vimos que el surgimiento de la institución del diaconado en la Iglesia de Cristo es un testimonio poderoso, crucial del cuidado que Dios tiene por sus hijos de manera completa. El diaconado vimos que surge en un contexto de preocupación. ¿Preocupación por quién? Por un grupo de personas vulnerables en la iglesia del Señor, viudas en este caso. Vimos que Dios se preocupa no solamente de lo espiritual, sino de lo físico. Otra consideración final, hermanos. El surgimiento del diaconado es un testimonio claro de la centralidad que debe ocupar la predicación y la oración en el ministerio pastoral, en el ministerio cristiano. ¿Qué vimos allí en Hechos 6? Que los apóstoles dicen, no es justo, no es correcto, no está bien, que dejemos el ministerio de la palabra y la oración para servir a las mesas. Por esa razón se establece, dijimos, el primer precedente de lo que podemos entender como el ministerio diaconal. Hechos 6:4, nosotros persistiremos, dice, en la oración y el ministerio de la palabra. Para que una iglesia, hermanos, una iglesia crezca sana, es muy importante la proclamación de la Escritura, la predicación sólida de la palabra de Dios, una predicación profunda de la palabra de Dios. Pero darle a la iglesia un estudio profundo de la palabra de Dios requiere mucho trabajo, requiere horas para invertir en el estudio de la Escritura. Entonces, es necesario que quienes llevan adelante esa función puedan dedicar el tiempo que merece un trabajo tan noble, pero tan serio como la proclamación. Y el ministerio diaconal nos enseña a nosotros que Dios le da, la importancia que Dios le da, no solamente al oficio en sí como tal, sino a la proclamación de su palabra. Porque si no dijimos, estos hombres que tenían, ¿qué alternativa tenían? Predicamos menos, enseñamos menos y nos enfocamos más en cubrir las necesidades. Y por último, el ministerio de los diáconos nos muestra claramente cómo Dios ve a su iglesia. Dios no ve a la iglesia, hermanos, como una empresa. Al principio yo les dije, saquemos de nuestra mente esa idea torcida y errada, distorsionada, que pone en un rango de importancia a un oficio o al otro. No, Dios no ve a la iglesia como una empresa donde hay presidentes y los presidentes son los pastores y están los vicepresidentes que son los diáconos. La iglesia no es una corporación, hermanos. La iglesia no es un club. En los clubes la gente no se preocupa por el bienestar, por la necesidad material o espiritual del otro. No,
La iglesia es una familia de creyentes, es un pueblo del Señor, es un grupo de cristianos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo, donde cada miembro ejerce ese trabajo de diaconía, donde cada miembro se preocupa por el otro miembro. Y lo que vemos en la Escritura es que en su gracia, en su misericordia, en el cuidado que Dios tiene de la iglesia, Él levanta, instituye lo que entendemos como el oficio diaconal para que esos hombres se preocupen de manera especial, de manera específica, por aquellas personas eh, que están en necesidad en la iglesia, en la familia del Señor. La iglesia, dijimos, es una familia y los diáconos son llamados a ejercer ese ministerio primordial de misericordia en una manera esencial de su oficio. Necesitamos diáconos que sus vidas y sus ministerios sean un fiel reflejo del Evangelio de Cristo. Amén.